¿Tú no sabías cuando entró? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en este espacio. Bienvenidos a este espacio del Uniminuto. Nos complace mucho que nos puedan seguir y nos puedan acompañar en esta presentación. Mi nombre es Nicolás Fonseca, soy actualmente el director del programa de psicología y pues bueno, nos complace poder tener esos espacios de interacción y hablar de temas de la psicología que seguramente los que están conectados les puede llamar la atención. La idea es que si ustedes tienen dudas, inquietudes al respecto del tema, nos los puedan hacer saber por el chat. Quiero presentarles al profesor Javier Gómez Díaz. Él es psicólogo de la Universidad Conrad Lorenz. Tiene una maestría en investigación psicosocial de la Universidad de los Andes y actualmente está cursando su doctorado en psicología en la Universidad Santo Tomás. Adicionalmente, el profesor es investigador junior, reconocido por Miniciencias, y ha venido participando a lo largo de varios semestres en el semillero de investigación de telepsicología y medición humana. Entonces, el profesor pues cuenta con una gran tiempo de investigación y nos ha venido acompañando en diferentes espacios del programa. Entonces, le doy la bienvenida al profesor Javier. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, básicamente me han solicitado el poder compartir en esta ocasión algunos hallazgos de una investigación que hicimos en el año 2018 con un grupo de estudiantes quienes fueron beneficiarias además de la convocatoria de Colciencias, hoy MinCiencias, ¿sí? Como jóvenes investigadores. ¿Sí? El proyecto se orientó principalmente a desarrollar un instrumento que nos permita medir violencia íntima de pareja. ¿Okay? Y lo que yo les quiero comentar hoy es un poco lo que fue el contexto de la investigación y algunos resultados. Los invitamos a todos y a todas que por si quieren hacer algún tipo de pregunta o comentario a través del chat, el profesor Nicolás va a estar pendiente de mientras yo estoy pendiente de la presentación y así podemos hacer esto un diálogo más ameno. Bueno, bien, entonces, como les digo, la presentación se titula Violencia íntima de pareja, hallazgos psicométricos, bidireccionales y de género. A modo de introducción, quiero comentarles que la psicometría es la ciencia de la psicología que permite desarrollar instrumentos válidos y confiables para la medición humana. ¿Ok? En esta ocasión nos acompañaron Angie Barajas, Michelle Hernández, Daniela Gualaco y Yesenia Proveda, quienes fueron las ideólogas, llamémoslo así, de este proyecto y de este cuestionario. ¿Ok? Bien, no quiero iniciar sin antes agradecer a la Corporación Universitaria Mérito de Dios, quien nos dio el apoyo y la financiación para este proyecto en la 7ª convocatoria de fortalecimiento de la investigación en el año 2018. Y básicamente esto es un resumen de lo que se presentó en la World Conference of Psychology and Sociology en Turquía en noviembre-diciembre del año pasado. Bien, este meme que circula con cierta regularidad por redes sociales, ¿sí? Nos recuerda cómo algunas relaciones íntimas de pareja iniciaron de una manera muy tranquila, muy amable, muy afable, ¿sí? Pero tarde que temprano pueden empezar los conflictos, las situaciones desagradables y lo que conocemos como violencia íntima de pareja. Bien. La violencia íntima de pareja ya está catalogada en los descriptores de ciencia de la salud. Esto es, digamos, algo preocupante, particularmente porque no es un fenómeno aislado, es un fenómeno relativamente frecuente y que en casos extremos puede llevar a la muerte de alguno de los miembros de la pareja, ¿sí?
Este descriptor de ciencias de la salud le ha dado el código D 0000066511 y lo describe como un patrón de comportamiento agresivo y coercitivo de la persona contra su pareja, puede ser cónyuge o esposa, y el cual puede incluir lesiones físicas, abuso psicológico, agresión sexual, aislamiento progresivo, acecho, privación, intimidación o coerción reproductiva. Es decir, que involucra diferentes ámbitos de las relaciones humanas y, como ya lo mencioné, puede llegar en casos extremos a la muerte de alguno de los miembros de la pareja. A modo de introducción, quiero comentarles que esta violencia de pareja suele reportarse muy poco, ¿sí? Hay varios estudios, incluso lo que reporta como tal o lo que se logra identificar por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Colombia, el llamado Instituto de Medicina Legal. Este es un reporte relativamente bajo, ¿sí? Para las consecuencias que muchas veces se encuentran, ¿ok? Por ejemplo, en el año 2019, estos son investigaciones o reportes del 2018 para ser exactos, hubo 10.169 casos catalogados como violencia de pareja. En el 39% de los casos estaban las mujeres en riesgo extremo y en el 21% de los casos en riesgo grave. Curiosamente, o no curiosamente, pero sí es importante resaltar que la pareja estable o la pareja actual fue el principal agresor en el 57% de los casos y la expareja fue digamos, el agresor en el 34% de los casos. Esto nuevamente según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto obviamente tiene un efecto bastante negativo en las relaciones sociales, particularmente porque degrada la calidad de vida no solamente de la víctima, sino de la pareja como tal en el contexto social. Es decir, no es, digamos, particularmente agradable, ¿sí? El interactuar con una pareja que frecuentemente tiene conflictos entre sí. Entonces, estas parejas terminan siendo aisladas por sus propios amigos, vecinos, compañeros, ¿sí? Porque cuando ya es evidente, las personas prefieren mantenerse aisladas y terminan también aislando socialmente a la pareja. La violencia psicológica, bueno, voy a comentar un poquito en detalle lo que ha sido la revisión de este instrumento, que particularmente habíamos definido inicialmente 5 factores, entre ellos la violencia psicológica, y en definitiva resultaron 6 factores de los cuales les voy a comentar a continuación. Arranquemos por ahora con lo que es la violencia psicológica y su definición. Este tipo de violencia tiene un propósito, ¿sí? Que es básicamente la manipulación y o el control de la pareja, ¿sí? Básicamente para producir un bloqueo social, ¿sí? Se encuentra, digamos, con cierta regularidad que las parejas se prohíben interactuar con exparejas, amigos o con alguna otra persona, ¿sí? Y este, digamos, suele ser uno de los inicios de esa violencia psicológica, ¿sí? También se ha encontrado particularmente que inicia, ¿sí? Es decir, este tipo de violencia inicia en las relaciones amorosas tempranas, ¿sí? Es decir, desde el llamado noviazgo, que muchas veces se da cuando se da simultáneamente el despertar sexual de las personas, ¿sí? Es decir, en la etapa de la adolescencia. Este tipo de violencia se ha presentado en diferentes estudios, tanto a nivel nacional como internacional, en más del 50% de las parejas. O sea, no solamente la mujer como víctima, sino también el hombre como víctima. En el caso de la violencia sexual, se ha encontrado que está vinculado, es decir, está asociado al abuso físico, disculpen, y psicológico. También, digamos, están en riesgo aquellas parejas que han tenido experiencias sexuales tempranas, es decir, que han iniciado su sexualidad
en etapa de la adolescencia particularmente. Este tipo de violencia es importante básicamente porque atenta sobre todo contra la salud sexual y reproductiva, es decir, que puede generar como efecto enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y la integridad física y moral, por ejemplo, queda comprometida cuando puede ser resultado de una violación, ¿sí? Recordemos que básicamente cualquier tipo de relación sexual no consentida, ¿sí? Incluso con una persona mayor de edad, se considera violación en nuestro país. Particularmente, por ejemplo, en Bogotá, en el año 2018, se registraron en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses un 3.3% de casos de violencia sexual en aquellos que se reportaron como parte de violencia de pareja. ¿Ok? Hay una serie de instigadores, es decir, de situaciones que pueden favorecer desafortunadamente la violencia sexual, ¿sí? Por ejemplo, se ha detectado que el estado de ánimo alterado, ¿sí? El detectar o el identificar que hubo infidelidad como tal por parte de la pareja, ¿sí? Y también el consumo, bien sea de drogas legales o ilegales, básicamente porque se pierde, digamos así, un control sobre las funciones psicológicas y la voluntad, ¿sí? Sí, biológicamente o neurológicamente, el área prefrontal del cerebro, que es básicamente en donde se alojan las decisiones voluntarias y las reglas sociales, suele, digamos, perderse o desconectarse en estado alterado de conciencia, dado por el consumo, como ya lo mencioné, de drogas legales o ilegales. ¿Okay? No sé, Nicolás, si tienes alguna pregunta, algún aporte o hay alguna pregunta en el chat. ¿No? Bueno, ok, entonces continuemos. Por otro lado, la violencia económica y también de carácter sexual, esto lo voy a hacer solamente en una presentación, en este mismo slide. ¿Listo? Investigadores como Adams y sus colaboradores encontraron en el 2008 que la mayoría de víctimas de abuso doméstico, ¿sí? Y sus parejas pasaron básicamente por algún tipo de abuso económico. Es decir, que aprovecharse de alguien o restringir el acceso a los recursos económicos se considera hoy en día una forma de violencia económica, ¿vale? Y esto también puede repercutir en las relaciones laborales, no solamente en lo psicológico. Es decir, en algunas ocasiones se ha detectado que incluso se presiona, se obliga a que la persona renuncie a sus fuentes de ingreso económico. Y pues obviamente la pareja queda supeditada y sometida económicamente a la persona que ejerce violencia. ¿Listo? Bien, también es importante considerar que desde el punto de vista sexual, ¿sí? Este puede obstaculizar y también puede bloquear el desarrollo saludable de una vida cotidiana, ¿sí? No es solamente la insatisfacción de pareja, es la violencia como tal de carácter sexual la que termina exigiendo el dominio de la pareja, ¿sí? Y obligándola a tener relaciones sexuales, ¿vale? Esto básicamente atenta contra la integridad de la persona, integridad física y psicológica, ¿sí? Provoca un malestar, ¿cierto? Genera muchos desacuerdos, ¿sí? Básicamente porque hay una pobre o una deficiente comunicación en el ámbito de lo sexual, ¿vale? Y también la persona que termina siendo víctima de esta forma de violencia tiene una percepción muy devaluada de su propia apariencia, ¿sí? Estos son básicamente informes que aparecen tanto en la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud,
como en otras investigaciones que han sido publicadas al respecto. Bien, hablando puntualmente de la violencia psicológica, ¿sí? Frecuentemente está seguida, es decir, cualquier tipo de violencia psicológica puede terminar en algún tipo de violencia física, ¿ok? Principalmente porque, digamos, o las causas particulares que se han identificado en este caso son los celos, la inseguridad, como ya lo mencionaba anteriormente, la comunicación inasertiva, ¿sí? Aquella comunicación que no es empática, que es egoísta, que propende principalmente por los intereses de una de las dos personas de la pareja y no en favor de ambos, ¿cierto? Y también se ha encontrado que algunas variables de carácter sociodemográfico, como la educación sexista o la cultura de la violencia, ¿sí? Suelen incrementar la probabilidad de generar o de que aparezca la violencia física en las parejas. Vale la pena hacer una pequeña aclaración en este caso. La violencia de pareja, ¿sí? No se restringe, como ya lo mencionamos al inicio de la definición, a parejas jóvenes o parejas en noviazgo. Obviamente también las personas casadas, quienes están en unión libre, es decir, cualquier tipo de relación estable, ¿sí? Puede ser parte como tal de un estudio de violencia de pareja. Bueno, bien, es claro que hoy en día la virtualidad básicamente ha facilitado el abuso verbal y psicológico, ¿cierto? Como una evolución del llamado ciberacoso, ¿sí? De hecho, digamos, ha sido una de las novedades como tal que tiene este estudio, esta escala de medición de la violencia de pareja, ¿sí? Si bien existen otras escalas que miden la violencia por redes sociales, por ejemplo, ¿sí? La particularidad de nuestro estudio está orientado a las parejas estables, ¿sí? Y no como una forma de retaliación o una forma de venganza cuando la relación de pareja ha finalizado, que es algo desafortunadamente más común. Bueno, Woodford y otros investigadores en el año 2016 evidenciaron, por ejemplo, que la victimización y el abuso, perdón, de carácter virtual es frecuente, es decir, ha sucedido en por lo menos el 40% de los casos, el 40% de las parejas que estos investigadores sondearon, ¿sí? Por ejemplo, a través de mensajes insultantes, ¿sí? O algo más, digamos, riesgoso desde el punto de vista legal, que es la revisión de mensajes electrónicos sin permiso expreso, ¿sí? Recordemos que eso está restringido legalmente en nuestro país. Bueno, y hay algo particular y es que no se han encontrado diferencias, ¿cierto?, en este tipo de abuso cibernético, abuso de carácter o por la virtualidad, es decir, a propósito del Internet, no se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, que hombres y mujeres tienden a ser víctimas y victimarios del ciberabuso. Bueno, bien. En nuestro estudio, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de sondear a 645 personas, 399 hombres, perdón, 399 mujeres y 246 hombres, con un promedio de edad, los hombres de 25.3 años y las mujeres de 25.3 años y los hombres de 26.4 años. ¿Sí? Como ya les comenté, utilizamos el instrumento que desarrollamos en la universidad con los estudiantes que fueron favorecidas de la beca Colciencias, ¿sí? El instrumento tiene 87 ítems y mide 6 factores, ¿sí? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, el ciberabuso o la violencia a través de redes sociales
y particularmente encontramos que la violencia sexual se subdivide en una violencia por desvaloración y una violencia sexual por coacción, que eso es uno de los hallazgos o una de las novedades de nuestra investigación. No voy a entrar en detalles en lo que es el tipo de estudio psicométrico, como ya les comenté, es el estudio, la psicometría es el estudio de la medición humana, ¿sí? Esta información fue tomada en una sola vez, es decir, es de carácter transversal, y el estudio no es de carácter experimental porque no manipulamos variables, ni de hecho no hicimos ningún tipo de intervención con los participantes, ¿vale? Es importante tener en cuenta que para hacer investigación con seres humanos en Colombia es necesario generar un consentimiento informado, es decir, que las personas autorizan la toma de datos y la información que se contenga esto para dar cumplimiento a la ley 1090 del 2006, que es la que faculta la profesión de la psicología. ¿Ok? En el estudio, pues obviamente se hizo una revisión del instrumento luego de diseñarlo, ¿sí? Por parte de dos doctoras, dos mujeres con PhD, expertas en violencia doméstica, una que trabaja en Colombia, otra en Estados Unidos, y se hizo también una validez de constructo, es decir, se utilizó un apoyo estadístico que se conoce como el análisis de componentes principales. Bueno, los datos básicamente fueron analizados con el apoyo de un programa estadístico denominado SPSS, que significa Statistic Package for Social Sciences, en la versión número 23. Entonces, a continuación, les voy a mostrar algunos de los resultados que encontramos. Lo que ustedes están viendo en este cuadro, ¿sí? Son los puntajes promedio de los hombres versus las mujeres en violencia física, en ciberabuso y en violencia sexual, como ya les mencioné, por desvaloración o por coacción, ¿vale? Me tomé la libertad de resaltar un poco lo que son los puntajes de los hombres, ¿cierto? Que como ustedes pueden ver, con respecto a los puntajes promedio de las mujeres, tienden a ser más altos. ¿Qué implica esto? Que en nuestro estudio encontramos que los hombres tienden a percibir o a percibirse más como víctimas en el caso de la violencia física, el ciberabuso y, como les comenté, la violencia sexual por desvaloración y también por coacción, ¿no? Esto es algo bastante llamativo, particularmente porque si uno revisa las múltiples investigaciones que se reportan anualmente sobre violencia de género, ¿sí? Particularmente se concentran o se reporta principalmente la violencia hacia las mujeres, ¿vale? Para corroborar nuestros resultados hicimos un contraste, una revisión de literatura para tratar de explicar este fenómeno. Lo que encontramos es que la gran mayoría de estudios que se hacen sobre violencia de género y específicamente de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Tienen como único género de estudio las mujeres, es decir, la inmensa mayoría de estos estudios no involucran a los hombres, ¿cierto? No sondean, no les preguntan a los hombres si también son víctimas de violencia de pareja, ¿sí? En aquellos estudios, hay que decirlo, son pocos, en donde se investiga simultáneamente a los hombres y a las mujeres con el mismo instrumento de medición sobre violencia, ¿sí? Es frecuente encontrar que los hombres se perciben más, en promedio, más como víctimas que las mujeres, ¿vale? Como ya les mencioné, en el caso de violencia física, abuso a través de redes sociales y violencia sexual tanto por desvaloración como por coacción. En el caso como tal de la violencia psicológica y económica, no encontramos diferencias significativas, que es lo que ustedes están viendo con esa P y ese mayor que
a 0.05, ¿vale? Tuvimos la oportunidad de entrevistar muy pocas parejas o personas de la comunidad LGTBI, pero digamos que proporcionalmente a la cantidad de personas que también, digamos, han sido reportadas en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses como víctimas también de violencia de pareja, ¿sí? Es, digamos, algo relativamente proporcional. Y en comparación de géneros, ¿sí? Hombres, mujeres, gays, lesbianas, travestis, transexual, no encontramos diferencias. Es decir, este es un fenómeno relativamente estable en ese sentido, ¿sí? O desafortunadamente estable. Existe violencia de pareja independientemente de si la persona es heterosexual o tiene alguna otra preferencia sexual. Bien, lo que estamos observando en esta ocasión es cómo coinciden las violencias psicológicas, económicas, físicas, ciberabuso y específicamente la violencia por desvalorización o desvaluación de carácter sexual, ¿vale? Estos valores son aparentemente bajos, 0.62, 0.68, ¿sí? El más bajito lo tenemos acá, 0.44. Este vendría siendo entre el ciberabuso y la violencia sexual por desvaloración, ¿sí? Nos indica que es un fenómeno, digamos, entre comillas, moderado, ¿sí? Que hay una relación media o promedio, digámoslo, entre estas variables. ¿Listo? Llama la atención, por ejemplo, que cuando hay violencia psicológica, ¿sí? Hay también una alta violencia física, ¿sí? Hay una tendencia importante, casi al 70% de violencia física, lo que corrobora las investigaciones que les presentamos al inicio, ¿sí? Es decir, que cuando hay violencia psicológica, tiende a haber también como resultado violencia física de pareja. Bueno, el resultado, digamos, más relevante o más importante que encontramos en este caso es que cuando la violencia es mutua, es decir, no solamente les preguntamos a las personas que participaron en esta investigación si habían sido víctimas, sino que también ellos tenían la opción de marcar una opción, marcar un punto o un espacio para saber si esa misma conducta de la cual había sido víctima podía haberla ejercido en algún momento también contra su pareja, ¿vale? Y lo que encontramos fue que la violencia mutua fue más frecuente, ¿sí?, que la violencia unidireccional, es decir, cuando solamente uno de los dos miembros de la pareja es víctima, ¿vale? Esto nos lleva a pensar bastantes cosas, ¿sí? Y digamos que esto es lo importante y lo interesante de la investigación, porque, por ejemplo, para los psicólogos clínicos debe resultar muy importante el saber que si llega a su consultorio una persona que aduce ser víctima de violencia de pareja, ¿sí?, también es importante que consulte en qué casos ha ejercido o el mismo tipo de violencia u otro tipo de violencia contra su pareja, ¿sí? Porque cuando ya la violencia es de carácter mutuo, cuando ya ambos se faltan al respeto, ambos son víctima y victimario simultáneamente, esto es mucho más difícil, digámoslo así, de resolver. ¿Ok? Bien. Por último, quiero comentarles, por ejemplo, que los resultados de Alpert, que son un tanto antiguos, de 1924, ellos mencionan que, o Alpert menciona que la prevalencia de la violencia íntima parece ser similar entre hombres y mujeres sin importar su género. Recordemos que Alpert fue, digamos, quien acuñó o quien definió inicialmente la llamada violencia íntima de pareja. Lo que nosotros encontramos es que no necesariamente, o por lo menos no desde el punto de vista del ciberabuso,
de la violencia psicológica y de la violencia sexual, ¿sí? Y que tienden a ser los hombres quienes perciben más estos tres tipos de violencia, ¿sí? Otros investigadores como Woodford y Povedano han reportado que no se encontraron diferencias entre hombres y mujeres sobre la victimización del ciberabuso. Lo que nosotros encontramos en nuestro caso, es decir, en contexto colombiano, es que no es así. Como ya lo mencioné, los hombres tienden a reportar y a considerarse más víctimas que las mujeres en el caso del ciberabuso. ¿Okay? Esto es lo que llamamos hallazgos en investigación científica. Por el contrario, coincidimos con los resultados de un investigador de apellido Viejo, ¿sí? Quien dice que la agresión de pareja eh, fue ejercida, o más bien de baja intensidad, llamémoslo así, fue ejercida más por mujeres, mientras que la agresión severa fue ejercida más por los hombres y sobre todo cuando estos hombres son jóvenes. ¿Okay? Esto es algo que también coincidimos, son resultados similares. Y aquí entonces nos queda algunas preguntas o algunas hipótesis que quisiéramos plantear, que quisiéramos investigar a futuro. Y es, en principio, hay una propuesta o algo que se ha afirmado comúnmente y es que las mujeres eventualmente han normalizado su victimización, es decir, como que aceptan su violencia, ¿sí? Puede ser esto cierto, ¿no? De hecho, en algunos casos, el hombre empieza a generar diferentes tipos de violencia, ¿sí? Y cuando la mujer ya demuestra su inconformidad con cualquiera de ellos, entonces él empieza, por ejemplo, a decir, ay, no, qué pena, te estaba molestando, no se aguanta un chiste, bueno, cositas así, pero la realidad es que esto puede empezar y puede despertar como tal una espiral de violencia que puede involucrar diferentes tipos de violencia, ¿vale? Puede que las mujeres sean un poco más tolerantes también a diferentes formas de violencia, pero particularmente con respecto a los hallazgos de que las mujeres también han ejercido diferentes tipos de violencia de pareja, nos preguntamos si estas mujeres se han vuelto reactivas y han aprendido, digámoslo así, a defenderse, pero al mismo tiempo también han aumentado ese espiral de violencia al interior de las parejas, ¿sí? Es algo que nos preguntamos y quisiéramos algún día resolver y analizar. Bien, esto es parte, digamos, de la bibliografía que consultamos, o por lo menos que les presentamos en esta ocasión. De antemano, nuevamente, a Nicolás y a la Universidad Minuto de Dios, muchas gracias por esta oportunidad para presentar los resultados. Es parte, digamos, de lo que hacemos en Uniminuto, en la sede principal, en nuestro programa de psicología, con respecto a la investigación. Obviamente hay otras líneas, otros ámbitos de investigación como la neuropsicología, como la psicología social, la psicología social comunitaria, ¿sí? Y pues queríamos compartirles en esta ocasión algo de lo que es la experiencia de investigar, pero sobre todo de investigar con el apoyo de nuestros estudiantes y que hoy en día también son nuestros egresados. Bueno, me escucha, Bien. profe Javier? ¿Me escuchan? Abrimos el espacio entonces a través del chat por si alguien quisiera formular alguna pregunta. Con mucho gusto estamos para responderlas. No sé si me escuchas. ¿Me escuchan?
Bueno, profe Javier, pues primero pues agradecerte la presentación. Yo creo que este es un tema que en la psicología pues es un tema de interés y que de alguna manera genera mucha controversia, genera muchas inquietudes en la medida en que, como tú lo señalas, la conformación de las parejas tienen diferentes características. Y dentro de ello encontramos que muchas de ellas naturalizan precisamente la manera en que generan su interacción, ya sea desde el plano de sus expresiones, desde la agresión física. Yo quería preguntarte de qué manera se tienen en cuenta estos tipos de fenómenos sociales de nuestra realidad en el instrumento, de qué manera logramos pues discernir precisamente los efectos de que no se perciba la violencia o que de alguna manera esté naturalizada. Profe Javier, ¿nos escuchas, profe Javier? Bien, estamos esperando sus preguntas al chat. Un, dos, tres. ¿Escuchas, profe Javier? Bien, Valentina nos pregunta cuánto tiempo aproximado llevamos en esta investigación. Bueno, Valentina, te comentamos que esta investigación lo que fue desde el diseño del instrumento hasta el análisis de los datos, ¿sí? Esto se realizó durante el año 2018, ¿sí? Básicamente todo el año lo dedicamos primero a lo que se conoce como el pulir, el mejorar el instrumento. Ya teníamos una, una base fundamental de un ejercicio académico que se hizo en la clase de psicometría, que es una de las clases que yo dirijo, ¿sí? Y posteriormente, digamos, con el apoyo también de nuestros compañeros y nuestros colegas docentes, nos sugirieron incluir la variable del ciberabuso o el ciberacoso, particularmente por ser una situación reciente y algo que tiene, digamos, una relevancia muy importante hoy en día, ¿sí? Mucha de la violencia psicológica se ejerce desafortunadamente a través de estos medios, ¿sí? Y bueno, recoger más de 600 datos, te lo podrás imaginar, no es algo sencillo, requiere paciencia. De hecho, muchas personas rechazan la participación, es natural. Algunas personas, por ejemplo, pues digamos, responder 80 ítems, 80 preguntas puede ser un tanto exagerado para algunos, entonces prefieren, digamos, finalizar la participación antes de terminar todo el cuestionario. Entonces, realmente no es posible recoger todos los datos que quisiéramos, ¿sí? Pero bueno, 600 datos es una cifra significativa, ¿sí? Es decir, si habláramos de una población a nivel Bogotá, ¿sí? Estamos indicando de que
esta muestra resulta por lo menos representativa, ¿vale? Bueno, en el semillero, aunque en estos momentos, digamos, está en stand-by, inicialmente fue el semillero de medición humana. Como te dije, lo queremos retomar posiblemente a partir del próximo semestre por las exigencias que nos da en este momento la virtualidad. ¿Listo? El semillero se denomina telepsicología y medición humana, ¿vale? Telepsicología porque es el tema bajo el cual he diseñado o he dirigido mi estudio de doctorado, ¿sí? Y medición humana, porque pues digamos dentro de las asignaturas que yo dirijo, además de ser investigador del programa, tienen que ver con la estadística descriptiva e inferencial, obviamente aplicada a la psicología, y también la psicometría, que como ya lo mencioné, es la ciencia y el estudio como tal del diseño de instrumentos válidos y confiables para medir al ser humano y el comportamiento humano. Con mucho gusto, Valentina. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí presente, por conocer, por escucharnos un poco sobre lo que hacemos en el programa de psicología de la sede principal de Uniminuto. Nuestra experiencia en investigación, digamos, siendo un programa relativamente joven, da cuenta, digamos, de los buenos resultados que tenemos. Actualmente, nuestro grupo de investigación, que se denomina Psicología Básica y Aplicada para el Desarrollo Social, está catalogado en B en MinCiencias. ¿Listo? O sea, estamos en la segunda de las categorías. Bueno, antes de irnos, María Alejandra pregunta, ¿cómo crees que el tema de confinamiento por la pandemia podría afectar o modificar el comportamiento de las parejas? Bueno, ya lo hemos escuchado quienes, digamos, han estado pendientes de las noticias. Desde el inicio del confinamiento, una de las denuncias más importantes que hicieron los grupos representativos de mujeres fue el estar confinados con sus principales victimarios, ¿sí? Es decir, mujeres que ya habían denunciado y que son víctimas de pareja, estar confinadas por cuestiones de salud con sus agresores, esto ya ha generado resultados negativos, ¿sí? Se han encontrado desafortunadamente también casos de feminicidio, ¿sí? Y claro, como los reportes principalmente y la salud está hoy en día orientada a mitigar los efectos y a controlar como tal la pandemia por COVID-19, mucha de esta información muy posiblemente continúe en subregistro, como ya lo hemos visto. Es decir, que muchas parejas primero desconocen que han sido víctimas de maltrato en pareja. Les comento, como parte de esta investigación, en 4 de los casos, las participantes fueron quienes autorizaron romper el consentimiento informado para recibir retroalimentación y apoyo nuestro, ¿sí?
porque hasta que no respondieron el cuestionario y no participaron de la investigación, no se habían dado cuenta de que eran víctimas de maltrato en pareja, ¿no? Si eso es, digamos, en una situación en donde no hay confinamiento, pensemos lo que puede ser mucho más grave, mucho más delicado y puede tener efectos mucho más delicados ahora bajo estas formas de confinamiento, ¿sí? Particularmente porque los centros de atención de víctimas de pareja, ¿sí? O violencia doméstica están cerrados o están al menos parcialmente cerrados y la efectividad como tal para poder dar respuesta a este tipo de violencia pues no se está dando, ¿sí? Lo que se conoce como las rutas de atención para el maltrato, pues no solamente la violencia de pareja, ¿no? Estamos hablando de que estas rutas de atención también hablan de la violencia hacia los adultos mayores, hacia los niños, etcétera, se han visto restringidas porque requiere el desplazamiento y la denuncia de estas formas de maltrato y de violencia de manera presencial, ¿sí? Si bien pues existen opciones virtuales como el CAI virtual y otras disposiciones que tiene, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues también para los operadores de la justicia resulta muy complicado ingresar a un hogar en donde puede estar generándose violencia doméstica y violencia de pareja bajo circunstancias de pandemia. ¿Por qué? Porque los operadores de la justicia también están o estarían eh, básicamente expuestos al contagio, ¿sí? Y pues hay que decirlo, cuando se llama a los operadores de justicia, cuando se llama a la policía por este tipo de casos, pues la pareja muchas veces se encuentra en un acto de violencia físico, ¿sí? Donde hay sudor, donde hay intercambio como tal de fluidos y que la probabilidad de contagio es muy alta, ¿sí? Eh, y pues bueno, al interior de los hogares, hay que decirlo, no se puede acceder sin autorización o sin permiso expreso de alguno de los habitantes, ¿sí? Tal vez, solo en los casos en que hay niños, niñas, adolescentes involucrados en este tipo de violencia doméstica, ¿sí? O incluso adultos mayores, pero en otras ocasiones, pues sencillamente los operadores de justicia tienen básicamente esta restricción, ¿vale? Vamos a responder la última pregunta de Ginette. Pregunta, ¿cuáles consideras que son las situaciones recomendadas para buscar orientación profesional bajo condiciones de maltrato de pareja? Bueno, particularmente, no importa, digamos, el tipo de violencia, ¿sí? Pero hay que considerar sobre todo la violencia psicológica, ¿sí? Porque es, digamos, la puerta de entrada, el punto de partida. La violencia psicológica, como ya lo mencioné y como muchos otros investigadores ya lo han reportado, es una forma de violencia que viene siendo ese disparador o ese iniciador, ¿sí? De violencias de carácter físico, de carácter sexual, de carácter económico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas veces esto inicia, ¿sí? Fundamentalmente porque, como ya lo mencioné, en una cultura machista como la latinoamericana, porque no es un fenómeno exclusivamente colombiano, ¿sí? Em, este tipo de violencia o estas formas de violencia, entre comillas, se normalizan, ¿sí? Como que pareciera que hiciera parte natural de las relaciones de pareja y no es así. Es decir, una relación de pareja debe ser sana, ¿ok? Y por lo mismo, cuando la persona se siente desde el principio incómoda, cuando la persona siente que en definitiva eso no es lo que ella espera de su pareja o de una relación amorosa, ¿sí?
pues es importante empezar a consultar y empezar a pedir ayuda, ¿sí? No hay que no hay que esperar, perdón, a que hayan empujones, a que haya violencia física o que haya o que esa espiral de violencia ya llegue a extremos que muchas veces estos casos que se reportan en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses es cuando la persona ya llegó a una URI, a un hospital y reporta que ha sido víctima de violencia, es decir, donde ya puede haber una fractura, donde puede haber un ojo morado, donde puede haber un empujón que terminó en la caída por unas escaleras, etcétera, etcétera. Es decir, donde está en riesgo la integridad física y psicológica de la persona. No hay que esperar tanto tiempo. Hay que buscar ayuda lo más pronto posible, sobre todo cuando la persona que es víctima depende particularmente depende económicamente de su pareja, ¿sí? Porque es el riesgo más alto. ¿Okay? Bien, de nuevo, muchas gracias por escucharnos, por atender a esta participación. Queremos seguir haciendo parte como tal de aquellos investigadores que estamos brindando oportunidades para mejorar la calidad de vida de los colombianos y las colombianas, y también esperamos que hayan espacios en donde podamos también seguir investigando y seguir aportando al desarrollo científico de la psicología. Bueno, el profesor Nicolás se ausentó un momento. Ahí me escucha, profesor Javier. Bueno, aquí hay una última pregunta de Valentina. Me dice que si en ese orden de ideas la Administración de Justicia y el gobierno no han podido estipular la estrategia en los tiempos de pandemia y confinamiento. Digamos que han tratado de adaptarse, pero pues digamos que el derecho privado, ¿sí? Restringe el poder cumplir al 100%, y obviamente el tema de exposición al contagio pues hace mucho más difícil el manejo de las situaciones, ¿vale? Si se puede estipular alguna herramienta o plan para mitigar este fenómeno, sí, digamos que también ha habido algunas otras herramientas, principalmente, como lo mencionaba, desde la telepsicología, apoyos, orientaciones, ¿sí? O incluso se busca también que, por ejemplo, cuando tú tienes un asesorado psicológico, un cliente, o más exactamente un paciente, como se conoce comúnmente, ¿sí? Se le puede enseñar claves, ¿cierto?, para reportar casos de violencia, ¿sí? Y que esto no sea notorio para la persona que es su victimario o su victimaria, ¿vale? Se le puede enseñar también a ocultar cierto tipo de ayudas de mensajería instantánea en su celular, ¿cierto? Para que pueda tener una comunicación de manera más segura. Esto pues obviamente requiere un entrenamiento importante. En algunos casos, algunos colegas me han comentado que han tenido que hacer atención a través, por ejemplo, de una aplicación que se llama Telegram, que es básicamente lo mismo que un WhatsApp, pero que está altamente cifrado y que no puede ser hackeado, ¿sí? Es decir, hacer atención por chat a altas horas de la noche o incluso en la madrugada, ¿sí? Para poder ir monitoreando, ayudando y orientando a estas mujeres principalmente. Digamos, no he escuchado casos de hombres, pero principalmente de mujeres sí, víctimas de violencia de pareja, para enseñarles alternativas de manejo para que evitar, prevenir la violencia de pareja, ¿sí? Y más cuando bajo estas circunstancias de confinamiento, pues se hace o casi pues que se autoriza
a la pareja a obligar a mantener el confinamiento, ¿sí? Y que termina siendo realmente sometida la pareja a los caprichos de uno u otra. ¿Mm? Entonces sí, hay alternativas, hay que buscarlas. Hay muchos, hoy en día hay muchos psicólogos y psicólogas que obviamente bajo estas condiciones de confinamiento han, han optado, ¿sí?, por brindar sus servicios a través de Internet. Como ya lo dije, esto se conoce como la telepsicología, ¿sí? Es un apoyo, ¿sí? No podemos decir que ahora toda la psicología se va a hacer por Internet, no. De hecho, hay muchos casos y de hecho la violencia de pareja es uno de esos casos en donde no se recomienda exclusivamente manejarlo desde el punto de vista de la telepsicología, es decir, con el apoyo del Internet y las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Pero bajo estas circunstancias de confinamiento que ponen en riesgo también a nuestros colegas, pues obviamente resulta una opción, la mejor opción, casi que la única opción en la mayoría de los casos. Y sí, se está haciendo, se está buscando que las personas, hombres, mujeres, tengan apoyo psicológico a través del Internet, ¿sí? Yo, por ejemplo, recomiendo el uso de una plataforma para el chat virtual, digamos, algo equivalente a Zoom, a Meet, es decir, al Skype, ¿cierto? O sea, plataformas que permiten la comunicación audiovisual, como la que estamos teniendo en estos momentos. Esta se llama Jitsi, Jitsi, ambas I con I latina o I de puntico, Jitsi, ¿sí? Que ha demostrado ser una plataforma muy segura para, digamos, en contra del hackeo de las comunicaciones a través de Internet y sobre todo cuando hablamos de videollamadas, ¿ok? Telegram, como ya les comenté, pues es una forma de apoyo en los casos de, de emergencia, ¿sí? Digamos, otra de las condiciones particulares para hacer telepsicología es solicitarle a nuestro consultante, ¿sí?, una persona que pueda ser considerada un coterapeuta eventualmente, pero en principio viene siendo nuestro apoyo fundamental en casos de emergencia, ¿sí? Porque pues no sabemos qué situaciones se puedan presentar y si ante todas las situaciones podemos estar disponibles para nuestros consultantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en estos momentos en una consulta, ¿sí?, no debo interrumpir la consulta para atender a otro paciente, ¿sí? Es como si en medio de una consulta de medicina o una consulta odontológica, el médico o la odontóloga se para, se va y atiende a otro paciente y me deja ahí plantado, ¿sí? Esto tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones también profesionales. Bueno, entonces, por lo mismo, mi recomendación para mis colegas es cuidar también muy bien de nuestras comunicaciones, hacerlas lo más seguras y lo más privadas posibles para garantizar ese consentimiento informado y esa privacidad que merecen nuestros consultantes. ¿Ok? Bien. Bueno, ya estamos llegando entonces al fin de este webinar, de este Facebook Live. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Les ofrecemos disculpas por el inicio tardío. Hubo algunas fallas técnicas que se nos salieron de las manos y que impidieron que pudiésemos iniciar, como lo habíamos prometido, a las 2:30 de la tarde. Pero bueno, estamos aquí. Uniminuto calle 80 o Uniminuto sede principal. Es una alternativa, es una opción para estudiar psicología y estudiarla también con calidad. Les agradezco de nuevo, muchas gracias por la participación, por la asistencia y les deseo muy buena tarde a todos y a todas.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Javier por su presentación. Creo que es un tema muy importante para la psicología, es un tema que vale la pena reflexionar, más en estos momentos en los que estamos de confinamiento, donde varias preguntas empiezan a surgir en torno a estas interacciones. E importante pues para nosotros también identificar aquellas situaciones de pareja que seguramente a veces se naturalizan y es importante revisar precisamente ese bienestar que tenemos nosotros como pareja y el bienestar que puede también tener nuestra pareja como tal. Entonces, bueno, yo creo que este tema no se agota acá, es un tema que seguramente puede ampliarse. Esperamos poder contar con ustedes en otro espacio. La idea es que a través del programa de psicología y con el apoyo de la universidad podamos tener esos espacios de interacción para aquellos que están interesados en la psicología, pues puedan ingresar, puedan preguntar y para los que quieran animarse, pues puedan ingresar a estudiar en el programa de psicología. A todos, muchísimas gracias por esta participación, por estar aquí conectados y por creer en nuestra universidad, en nuestro programa. Muchísimas gracias.